En esta ocasión nos toca irnos a la isla de Fuerteventura. Tenemos al consejero delegado de Grupo Ganaderos de Fuerteventura, don Esteban Alberto, y nos va a contar cómo la sostenibilidad ha dado la vuelta a su negocio. Tienen muchísimos proyectos interesantes y estamos enormemente agradecidos de que lo comparta con nosotros. Buenos días, don Esteban. Hola, buenos días. Antes que nada, agradecer un poco a esta invitación al Congreso. Muchas gracias a Sonia por invitarme. La verdad que es un honor un poco participar y dar a exponer nuestra experiencia en lo que es la sostenibilidad de nuestro punto de vista, de una industria quesera insular. Y poder participar en este foro de gastronomía sostenible, pues para nosotros es un orgullo y un poco me gustaría un poco expresarle lo que desde el Grupo Ganaderos de Fuerteventura intentamos hacer eh, respecto a los distintos factores de sostenibilidad. Y para ello un poco, la primera pregunta que nosotros nos hemos hecho siempre es qué es la sostenibilidad para Grupo Ganaderos y cuál es el desarrollo eh, para ser una empresa sostenible. Y claro, para que una empresa sea sostenible se debe basar en tres resultados claramente identificados, que es el crecimiento económico. Como propiamente lo he dicho, pues un poco la empresa tiene que generar ingresos y tiene que generar viabilidad para darle continuidad a la actividad empresarial la que ejerce. La otra parte importante de un desarrollo sostenible es básicamente el cuidado con el medio ambiente. Esto era un factor que históricamente pues, antes no se tenía en cuenta y ahora es un factor fundamental a la hora de ver cuál es el impacto que genera nuestra actividad en el entorno que nos rodea y que la huella o el desgaste del planeta sea lo mínimo en respecto al medio ambiente. Y después la otra parte importante es el desarrollo social en el entorno en donde generas tu actividad. Y para eso es un poco también básico trabajar, y en nuestro caso, trabajar con sobre todo el desarrollo del sector primario y en particular el sector ganadero de, de la isla de Fuerteventura y de Lanzarote, que es donde generamos nuestra principal actividad. Como nuestra propia misión de la compañía tenemos establecido, es la elaboración de quesos de forma artesanal, adaptada a las nuevas tecnologías y basándonos en la diferenciación de los mismos mediante signos inequívocos de calidad y de seguridad, y con una marcada función social, porque eso es muy importante, una función social orientada al cuidado y a la sostenibilidad del sector primario de las islas de sus ganaderos. Es decir, eso va a nuestro ADN, porque somos conscientes de que, claro, para poder desarrollar un producto de calidad y una singularidad, un producto diferenciado, tenemos que nosotros aquí tener materia prima local. La materia prima local es básica para esa diferenciación, porque nosotros es verdad que no podemos competir con los grandes fabricantes nacionales de queso. Ellos se defienden en tecnología, en diferenciación, en procesos, en I+D, y nosotros en producto diferenciado. Y para ello se nos hace muy básico mantener las producciones locales canarias, porque nosotros, si tenemos materia prima local, fabricamos; si no, no fabricamos. Con lo cual siempre la empresa se ha marcado pues la base como bien un poco dice su misión, la sostenibilidad del propio sector. Y por ello nosotros un poco dividimos lo que es la sostenibilidad en dos partes. Primero en los procesos industriales, primero en el sector ganadero, y una segunda parte en los procesos industriales. Los procesos industriales ya los veremos más adelante, un poco lo que hacemos, pero lo que sí es importante trabajar en el sector. Y para ello lo primero que hicimos fue un análisis DAFO de un poco de la situación del propio sector ganadero canario, y un poco determinamos un análisis DAFO, el cual un poco verán en la siguiente diapositiva, pero principalmente es que no hay relevo generacional, la media de los ganaderos es demasiado alta, no hay profesionalización del sector ganadero, la escasez de tecnificación del sector, falta de iniciativa empresarial, la insularidad condiciona mucho la fragmentación del territorio, el tamaño de las propias explotaciones. Los planes de ordenación del territorio también han afectado mucho a la falta de legalización de las explotaciones, y hemos hecho un análisis muy concienzudo de cuáles son las debilidades para poder atajarlas.
Las grandes amenazas que tienen, pues, los planes de ordenación, el escaso relevo generacional, la gran dependencia en el consumo exterior de las propias materias primas, la crisis económica actual, que es importante también en el sector, que se ve gravemente afectada por el impacto de las materias primas exteriores y por su gran dependencia, el REA como una amenaza en el hecho de la importación de productos de la península que compitan con los productos locales y una progresiva desaparición de las tierras agrarias. Pero a la parte, pues es verdad que hemos detectado una serie de fortalezas que la asistencia de ayudas destinadas en exclusivamente para la ganadería, con las cuales se pueden potenciar. Lo más importante, la asistencia de razas autóctonas canarias, que la hacen un poco singular y una buena base de competitividad respecto a los competidores nacionales. Y después un poco, pues, la situación libre, que estamos libres de ciertas enfermedades, que un poco también ayuda a la cabaña, y esas son sus grandes fortalezas, grandes rasgos, y unas oportunidades que es a la nueva adaptación a la normativa europea, un incremento de la conciencia medioambiental, que es un poco lo que yo también de las propias ganaderías se está trabajando, y un aumento de la demanda de productos de calidad con asociados a asistencias de denominaciones de origen. Es una parte importante, una oportunidad, y otros es, pues, que existen numerosas líneas de subvención y plantear distintas iniciativas de modificación de REA. Y en base a este análisis de DAFO que hemos hecho de la ganadería, pues es verdad que nosotros a lo largo de los años hemos ido trabajando de forma progresiva con el sector ganadero. Para ello, lo que consideramos más importante fue la creación de la Asociación Ganaderos Majoreros, AGAMA, que está un poco financiada principalmente por nosotros y un poco con dos grandes objetivos: la profesionalización del sector. A través de la asociación hemos hecho grandes cursos formativos de los principales elementos básicos de la ganadería, con el gran objetivo de la rentabilidad. Y esa profesionalización del sector, con cursos muy especializados en manejo, en alimentación animal, en la sanidad animal, la lactancia artificial, eso, como comentaba, redunda mucho en la productividad, y así podemos ver que vea el propio ganadero, se profesionalice y lo vea como un negocio. Si conseguimos que el ganadero vea su explotación como un negocio, podemos generar un relevo generacional, que es el gran hándicap que está ocurriendo en las ganaderías canarias. Aparte de eso, pues nos hemos convertido en un interlocutor muy activo con las distintas administraciones, y ser interlocutor del propio ganadero a través de la propia asociación con las distintas administraciones para la tramitación de cualquier tipo de ayuda. Hay que entender que el ganadero le cuesta mucho llegar a saber todas las líneas de ayuda que puede estar disponibles, e intentamos poder tramitárselas y darle conocimiento al propio ganadero de ese tipo de ayuda, porque consideramos que es básica para que gane esa rentabilidad. Hay que ser conscientes que, para entender, cuando hablamos de ayuda en las ganaderías canarias, como pasa en el resto de Europa, lo que es la alimentación no es rentable producirla en Europa, y por eso la Unión Europea es consciente que tiene que financiar el 30% de la renta agraria, y un poco intentamos que ese 30%, pues, se maximice lo máximo posible para que el ganadero tenga una renta digna para poder producir ese relevo generacional. Pero no solo con el tema de la asociación de ganaderos, sino que además un poco en el año 2008 creamos a Maxo Agro, suministros ganaderos, un poco por la gran problemática de los costes que tenían las ganaderías. Las ganaderías, entre el 60 y el 70% del gasto de una ganadería es la alimentación. Y claro, éramos conscientes que en aquel momento, en el año 2008, no éramos competitivos, no había una cierta competencia real en el suministro de piensos ganaderos, y hemos conseguido reducir mucho el coste de alimentación, es decir, que el ganadero se gaste lo justo que se tenga que gastar para dar de comer a sus ganaderías. Pero no solo el coste económico, sino hemos intentado en esa formación que van unidos Maxo Agro y Agama, con una mejora de la rentabilidad por la calidad de leche. Es decir,
le hemos dicho en función al estado de adaptación de cada uno de los animales de su granja, qué es lo que le tienen que dar de comer para que el animal tenga la mejor sanidad posible y una mejor producción lechera que al final redundará en su beneficio, porque una mayor calidad de leche, un mayor pago por esa leche, en el caso de los ganaderos que nos suministran leche a nosotros y los ganaderos que producen su propia leche, su propio queso, perdón, les puede hacer sacar una mayor rentabilidad porque necesitan utilizar menos litros de leche para hacer un kilo de queso. Ya aparte, pues le damos la posibilidad a través de Maxo Agro al ganadero de suministrarle cualquier insumo que necesite, desde medicamentos, repuestos de ordeñadora, a unos costes realmente asumibles para el ganadero. Como Axoagro y como toda actividad empresarial, tiene que ganar dinero, tiene que ser rentable, tiene que tener su sostenibilidad, pero sí es verdad que vamos con con unos costes muy ajustados y con unos márgenes muy justitos, precisamente porque nuestro objetivo a través de esta división es darle continuidad y sostenibilidad al sector, ya que lo que a mí me interesa como industria quesera es que haya producción de leche. Y con eso un poco es el trabajo que estamos realizando a través de la división de Maxo Agro. Esos son una asociación y una empresa directamente creada para el mantenimiento, la sostenibilidad y potenciar el desarrollo de las ganaderías, pero nosotros vamos un poquito más allá. Nosotros también un poco intentamos ayudar al ganadero en la medida de nuestras posibilidades a través de financiación, unas ayudas de forma activa para intentar de que puedan incrementar y mejorar sus explotaciones, llámese con la compra de animales, para que tengan un número razonable de animales que les sea rentable producir, o cualquier otro tipo de mejora de ordeñadora, y un poco intentamos ayudar de forma financiera, que muchas veces estas ganaderías les es tremendamente complicado acceder a este tipo de financiaciones. También una parte importante es que hemos trabajado para incrementar el precio de la leche, y es verdad que en los últimos 6 años hemos incrementado el precio de la leche en torno a un 22% el coste de compra de la leche, precisamente para seguir dando esa rentabilidad. Hemos intentado ajustar mucho nuestros procesos internos y nuestros costes internos, pero que ese coste redunde en el beneficio del precio de la leche en el ganadero, para que sigan manteniendo esa continuidad en el sector. Y también hemos creado una ADS, una asociación de defensa, una agrupación de defensa sanitaria, para que se puedan desarrollar de forma eficiente el plan sanitario legal exigible por la Administración, y ayudar a las ganaderías a tener una sanidad de sus propias explotaciones lo más correcta posible. Después también es verdad que estamos trabajando con el gobierno regional de forma activa para que implemente mecanismos para regular la situación de muchas ganaderías de Canarias. Pero esto llevamos trabajando desde hace un montón de años, un poco insistiendo un poco a la legalización. Es verdad que desde la empresa se potenciaron con gobiernos anteriores, del gobierno de Canarias, que saliera la ley de regularización de explotaciones ganaderas, precisamente para darle esa seguridad jurídica, en los cuales un poco se veían indefensas, porque es verdad que la ganadería, muchas eran de forma tradicional, venían heredadas de padres a hijos, y el tema es que muchas no estaban de forma legal, porque se construían, se edificaban en terrenos rurales, que no habían viviendas a su alrededor, y con el tiempo y un poco la urbanización de Canarias provocó que las ganaderías se quedaran cerca de núcleos urbanos, y han generado ciertos problemas, y el que tenía que desaparecer o quitarse era la ganadería, y eso es un poco lo que hemos intentado, su regularización, para que ese tipo no ocurra. También es verdad de que de forma activa hemos trabajado para el cambio, que el ganadero reciba una ayuda directa por la producción de leche, por cada litro de leche, y que realmente la ayuda le vaya al que cuida las cabras y al ganadero que produce, y que lo vea como un negocio, para precisamente mejore su propia rentabilidad en las ganaderías. Y también un poco, pues con el tiempo nos hemos convertido un operador activo en el seguimiento de REA, para intentar mejorar
las demandas del sector y un poco y mejorar las ayudas que vienen directamente al cereal animal, precisamente para que los costes en la alimentación a la ganadería sean lo más bajo posible. Con lo cual, es otra línea que intentamos un poco para mantener a flote todo el tema de la ganadería. Con todo esto, un poco lo que queremos transmitir es que la sostenibilidad de la cadena de valor es importante. Si hay ganaderos, hay quesería y hay queso de las distintas marcas que fabricamos, y por ahí un poco a veces parecemos que funcionamos como una cooperativa, sin serlo, somos una sociedad limitada, pero realmente trabajamos pues para que se potencie la ganadería y que Fuerteventura, en vez de que haya 70.000 cabras, que podamos llegar a las 100.000. Y para ello estamos trabajando de forma muy activa. Y después un poco la otra parte, que es la parte de la sostenibilidad ya propiamente dicho de los procesos industriales. Aquí sí es verdad de que llevamos con varios planes estratégicos para intentar un poquito mitigar en ese entorno en el que nos movemos, que nuestro impacto medioambiental sea el mínimo posible y con unos objetivos claros. Para ello, en este año, en febrero del año 2021, hemos instalado una instalación fotovoltaica en nuestras oficinas centrales, en Risco Prieto, aquí en Fuerteventura, de unos 70 kilovatios de potencia instalada, y en este mismo mes de noviembre instalaremos otras 100 kilovatios de potencia en nuestra sede, en nuestra fábrica en Llanos de la Higuera. Nosotros tenemos un objetivo claro: intentar llegar de aquí a 5 años a que el consumo energético de nuestras instalaciones, entre el 70 y el 80%, venga de energías renovables y a través de instalaciones propias, que yo creo que es importante, y llegar hasta en nuestra fábrica a los 290 kilovatios de generación de energía. Con lo cual, eso un poco nos ayudaría primero a mitigar los costes energéticos, que a día de hoy están bastante elevados, y evitaríamos pues un poco el impacto de la huella de carbono que podríamos generar por el consumo eléctrico. También es verdad que otra de las premisas que siempre hemos trabajado en la industria es la reducción del consumo de agua. Hay que entender que en Fuerteventura estamos en una isla desértica, el coste de agua son aguas desaladas, el coste es altísimo. Estamos hablando que el consumo de agua aquí, el coste de agua puede estar en torno a 2,5 euros el metro cúbico, con lo cual ya por el simple coste siempre hemos intentado aplicar políticas de reducción de consumo de agua, pero ya estamos intentando ir un poquito más allá para intentar un poco reducir un poquito más de lo que se pueda. Con esto quiero decir un poco de que más o menos en una industria quesera consume 3 litros de agua por cada litro de leche transformada, estamos en torno a 2,5 litros, y nuestro objetivo es estar por debajo de los 2 litros. Para eso estamos haciendo sistemas de reutilización de las aguas recuperadas en los circuitos de limpieza, poner circuitos de limpieza autónoma, no utilizando agua limpia de la red para limpiar otro tipo de instalaciones, ya sea baldeos de suelo, instalaciones generales, para intentar un poco reducir ese impacto en el consumo de agua. Eso es una parte, en la parte de lo que es la parte de suministro, pero también estamos desarrollando en otros procesos, como puede ser desarrollando un plan estratégico para reducir nuestros consumos de forma progresiva de envases, y haciendo unos procesos que sean más sostenibles. Para ello estamos intentando hacer una sustitución de envases de plástico por envases de cartón. Estamos intentando, dentro de las posibilidades de una serie de productos que se pueden hacer. Es verdad que a día de hoy es inviable poder cambiar la conservación de un queso por envases de cartón, por un poco las migraciones que se pueden producir en los distintos envases,
Pero sí es verdad que hay otros tipos de productos que sí son susceptibles a cambio. Un ejemplo claro es que hemos cambiado lo que son nuestras cremas de queso, que venían en unos envases plásticos, a unos envases de cartón que soportan esas temperaturas de cremas de fundido iniciales y después se mantienen con una larga duración en el punto de venta. También estamos trabajando de forma activa para disminuir el gramaje de nuestros envases, pasando a plásticos termoformados con unos gramajes inferiores para el gasto total de kilos consumidos en plástico se vaya disminuyendo de forma progresiva, y ya no solo en los envases termoformados, sino en las propias tarrinas estamos trabajando para que ese gramaje sea mucho menor y el consumo sea inferior. Y la otra parte que estamos trabajando de forma activa son en los envases y embalajes de envío a nuestras propias delegaciones. Nosotros ahora utilizamos van nuestros productos en cajas de cartón, no son retornables, y vamos a cambiar esos envases de cartón en cajas plásticas, pero las cajas plásticas estas son retornables, que salen y entran en el mismo circuito, con lo cual evitamos la emisión y el consumo de grandes cantidades de cartón. Con lo cual eso estamos inmersos en una reducción, creemos que de en torno entre el 20 y el 30% en los próximos años de los envases utilizados. Pero hemos hablado de los suministros, hemos hablado de los envases que utilizamos en la industria, y ahora vamos a hablar de los residuos que generamos, es decir, los tres grandes ámbitos en el cual una industria tiene que trabajar para hacer que sus procesos sean más sostenibles en el tiempo. La gran importancia es el gran residuo que genera una industria quesera, es el suero lácteo. El suero lácteo es un residuo generado en un sándalo tipo 2. Canarias tiene un grave problema de qué hacer con esos sueros porque no tienen sistemas o plantas de tratamientos como podrías tener el territorio continental, y tienes que buscar una salida de forma ingeniosa qué hacer con ese suero lácteo. Nosotros estamos trabajando en muchas vías y haciendo muchos estudios. Actualmente ese suero estamos recuperando parte de la materia orgánica que le queda, la parte de los componentes nutricionales, parte de la grasa y parte de la proteína, pues como materia prima de otros productos, pero también un poco con ese suero lo concentramos y lo gestionamos actualmente para la generación de compost, que eso nos supone un coste. Es verdad que también otra parte se va para la alimentación animal a través de las granjas de porcinos, o los propios ganaderos que nos suministran leche y tienen porcinos en sus propias explotaciones, se lo llevan de forma totalmente gratuita para esa mejora de su rentabilidad, y que a través de los propios cerdos generan otros recursos con un menor coste en la alimentación de esos animales. Con lo cual, aquí es verdad que estamos trabajando en dos vías, es decir, poner nuestras propias instalaciones ganaderas para el consumo de ese suero. Nosotros esa parte la estamos estudiando. El problema es que después esas propias ganaderías pueden generar una serie de residuos que también habrá que gestionar, con lo cual está transformando un residuo en un alimento que después lo vuelve a transformar en un residuo. Y la otra parte, la parte donde más estamos trabajando y hemos hecho un estudio de viabilidad, es en la utilización de ese suero como a través de poner una planta de biogás en nuestra instalación. Es verdad que por los consumos que nosotros manejamos estamos en torno a unos 11 millones de litros de leche, que eso al final se pueden generar unos 10 millones de litros de suero. No estamos hablando de que somos un gran productor de suero. Para considerar que generes un impacto de forma muy importante o se considere como una actividad de riesgo ambiental, ya tienes que entrar en volúmenes 3 veces más grandes de los que estamos nosotros produciendo. Pero bueno, sí es verdad que estamos analizando que si este tipo de plantas con unas economías de escala mucho más pequeñitas podrían funcionar. Y los estudios de viabilidad salen. Lo único que es una gran inversión, y lo que generaríamos con ese biogás es metano que consumiríamos en la generación de vapor en nuestras calderas, porque al final la fábrica, aparte del consumo eléctrico, tiene un consumo también de combustible a través que quemas en caldera para generación de vapor, que es importante para los procesos de pasteurización, limpieza y otro tipo de procesos en la fábrica. Y con esta planta de tratamiento eliminaríamos prácticamente al 100% el consumo de combustibles fósiles en nuestras instalaciones.
Eso respecto al suelo. Después tenemos, es verdad que, como habíamos comentado, lo que es un plan de ahorro de costes de agua, pero esa agua que consumimos también al final tenemos que llevar un proceso de depuración. Nosotros estamos obligados a hacer un proceso de tratamiento previo antes de depositarla o de mandarla a las depuradoras municipales, pero sí es verdad de que generamos muchísima cantidad de agua y estamos precisamente en un proyecto de desarrollar el agua para ya generarle un tratamiento terciario y con ese tratamiento terciario ya pasaríamos a poder utilizar esa agua para riego. Y esa agua de riego, ¿para qué la queremos? Para cultivar alfalfa o cualquier otro forraje. Cultivamos forraje, así eliminamos tanta dependencia, no vamos a ser capaces de sustituir la importación de forraje en la isla, porque se consume mucho más de lo que seremos capaces de producir, pero sí utilizar esas aguas depuradas y regeneradas para el cultivo de ese tipo de forrajes que a la vez se le suministraría o se le vendería a unos costes razonables al ganadero. Con eso que conseguiríamos cerrar el ciclo de los distintos procesos y de los distintos consumos en la reutilización del propio agua. Con todo ello, al final, como comentaba, para nosotros lo más importante es que la cadena vaya totalmente unida, pero tienes que buscar la sostenibilidad de ambas partes de la cadena porque es básica, es decir, la parte industrial y la parte de donde apliques políticas de desarrollo sostenible en la industria, pero también desarrollar y potenciar la continuidad de la ganadería, porque también las ganaderías generan arraigo en el territorio, generan paisajes, generan sostenibilidad y la singularidad del territorio en la que disponemos, con lo cual es importante que sigan habiendo esas ganaderías, que se potencien esas ganaderías, con lo cual aquí un poco era lo que les quería transmitir, es decir, cómo buscar esa sostenibilidad en la cadena de valor. Así un poco era mi presentación, en la cual cómo las distintas partes de la misma cadena de valor se retroalimentan unas con otras para hacerse más fuerte. Y siendo más fuerte se hace más sostenible y tienes una mayor continuidad del sector y hace un desarrollo realmente sostenible de todo cada uno de los procesos. Y con todo esto, pues nada, espero que les haya gustado un poco la exposición, la presentación, lo que hacemos. Sabemos que tenemos mucho camino que recorrer, pero tenemos claro hasta dónde queremos llegar y qué vías la que queremos seguir y generar que ese producto día a día sea más sostenible. Todo lo que se escucha de producto kilómetro cero está muy bien, producirlo y consumirlo cerca de ti, pero también es verdad que cuando ya traes unas economías de escala, también puede ser sostenible y que tu producto se venda en otros mercados fuera del kilómetro cero. Que no he visto que al final está muy bien ser kilómetro cero, pero la sostenibilidad, si lo hace en el sentido más amplio del proceso de la compañía, yo creo que también puede ser una buena arma de sostenibilidad medioambiental, de desarrollo económico y de crecimiento económico de las propias compañías. Con lo cual, nada, muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que les haya gustado mi intervención.